Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Del 8 al 10. Hoy vamos a estar cerrando, primero Dios, lo que es el primer capítulo de esta bonita carta. El propio engaño del pecador. El propio engaño del pecador. Escrito ahí en su palabra, una verdad muy cierta. ¿Y por qué digo muy cierta? Porque él lo que quería recalcar era eso, demostrar por medio de su testimonio de que Jesús se había hecho hombre. ¿Por qué? Porque como aprendimos ese día, en aquel entonces había un grupo de personas que se había salido de la comunidad de la fe cristiana que andaba afirmando de que negaban la deidad de Cristo, pero también negaban que Jesús se había humanizado por usted y por mí. Y por eso es que en los versículos 1, 2 y 3, Juan hace énfasis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano. Él está diciendo, señores, a mí no me lo contaron, yo lo viví en mi propia carne. Yo oí con mis oídos, valga la redundancia, las enseñanzas del maestro. Yo vi los milagros. Y no solamente vio, sino que también contempló. Y va un poco más allá. ¿Por qué? Porque dice que también tocó, palpó. Yo le pregunto a usted, ¿a alguien que no tenga un cuerpo cree que se puede tocar? No. Ahí nos estaba diciendo el apóstol Juan, asegurando de que la existencia de Cristo como hombre acá en la tierra, algo que se estaba enseñando en aquel entonces. Versículo 8, si me acompañan y lo leemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que ha dejado escrita en su Biblia. Te pedimos que sea su Espíritu Santo quien nos hable, Señor, al corazón, quien nos enseñe, Padre, cuál es nuestra condición delante de ti, Señor. Pero también, Padre, ayúdanos a reconocer que si confesamos nuestro pecado, usted es fiel y justo para de hombre, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Eso lo aprendimos en los primeros 4 versículos, lo que les estaba comentando. Y más adelante, el pastor Jaime Aragón nos enseñaba en el versículo 5, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Nos damos cuenta de que Dios es luz y no hay tiniebla. También nos damos cuenta de nuestro mejor ejemplo a seguir es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos damos cuenta de que la luz de Dios es la que el hombre necesita para poder ser guiado en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno de pecado. Versículo 6 establece que los herejes o aquel grupo el cual andaba enseñando otra cosa que no era lo que la Biblia enseña, negaban que el pecado rompiera la comunión con Dios. Ellos pretendían tener comunión con Dios mientras andaban en las tinieblas. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si seguimos haciendo lo que antes de conocer a Cristo hacíamos. Si nuestro viejo hombre nos sigue dominando, no podemos decir que tenemos una comunión con Él. Y este era el problema que se presentaba en aquel entonces.
Los cristianos no podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando andamos en tiniebla, es decir, cuando somos practicantes del pecado. Cuando somos practicantes del pecado. Versículo 7. ¿Qué significa andar en luz? Caminar conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir obedeciendo lo que la Biblia nos enseña. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos. Y si se fija la expresión andamos, no significa de que hoy vamos a andar en luz obedeciendo lo que Dios dice. Mañana vamos a andar haciendo lo que nosotros queramos. Pasado mañana, no. Hoy voy a orar en la mañana, voy a leer la Biblia y voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No, hermano, no podemos andar jugando. Andamos. ¿Qué significa? Que debe ser una lucha diaria. ¿Por qué? Por abandonar el pecado. Porque si tenemos una comunión con Dios, nuestra lucha debe de ser comenzar a abandonar el pecado. Y llegamos al versículo 8. El versículo 8 nos dice cuál es la verdadera condición del hombre delante de Dios. Y yo le pregunto a ustedes, y esta pregunta yo la hago muchas veces cuando ando evangelizando, y yo le pregunto a las personas, ¿cómo se considera usted delante de Dios? ¿O cuál cree usted que es su condición delante de Dios? Yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Cuál cree que es la condición del hombre o del ser humano delante de Dios? Pecador. Exacto. Somos pecadores. La Biblia en el versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No podemos decir, hermano, que no somos pecadores, porque entonces estaríamos mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a la condición del hombre sin Cristo? Y quiero que me acompañen a Romanos 3:23, rapidito, Romanos 3:23. Mire lo que me dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, por cuanto algunos, todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que no hay nadie en el mundo que se pueda jactar que no haya cometido o que no tenga pecado en su vida. Y por eso es que el apóstol Juan en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, y ese es el peor error que podemos cometer, hermano. Cuando usted y yo decimos una mentira, estamos engañando ¿a quién? A otra persona. Pero en este caso, si nosotros decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nadie más. ¿Quién se está engañando? Nosotros mismos. Y nosotros mismos muchas veces hasta decimos, no, si yo soy hijo de Dios. Y esa es una frase también muy común entre las personas. Si usted va a evangelizar y usted le pregunta a la gente muchas veces nos dice, no, si todos somos hijos de Dios. ¿Qué cree usted con respecto? Que no. ¿Qué nos dice Juan 1:12? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, hermano. No podemos vivir una vida engañada creyendo que solo porque soy bueno, solo porque hago buenas obras, yo no tengo pecado. Usted puede hacer la mejor obra del mundo. Imagínese lo mejor que usted puede hacer por el prójimo. Eso no le va a quitar la culpabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que somos pecadores, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que se pueda jactar
que pueda decir en este mundo que no ha pecado. Ese título solo ¿quién se lo podemos atribuir? A nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el único hombre en la tierra que no ha cometido pecado. De ahí nadie puede decir que no ha pecado. ¿Por qué? Primero, nos engañamos nosotros mismos. Y siguiendo con esto del engaño, hay otra frase que dice, yo creo en Dios. Sí, todos creen en Dios. Dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan y son salvos. No, no consiste solamente en saber que existe un Dios. Consiste primeramente en que usted y yo tenemos que reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra condición? Que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores, entonces nos estamos dejando alumbrar por la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. Y no seguimos engañados nosotros mismos. La segunda consecuencia de no aceptar que somos pecadores, ¿qué dice al final del versículo 8? Y la verdad no está. Y la verdad no está. La verdad es la del evangelio que trae luz de Dios, revelando así los pecados del hombre. Es decir, si decimos que no tenemos pecado, todavía no hemos tenido un encuentro con Dios y su palabra no nos puede revelar nuestra condición delante de Dios. ¿Se acuerdan que les dije de que había un grupo que andaba enseñando herejías, por así decirlo? Que Cristo no era Dios, que Cristo no había sido humano. Pues también déjenme decirle que ellos mismos, los gnósticos, enseñaban que el espíritu era libre de pecado. Por tanto, no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Sostenían que no practicaban pecado, manteniendo que su conocimiento era superior y les convertía en incapaces de pecar. Me imagino que usted se estaba preguntando, ¿y será que hay personas que dicen que no pecan? En aquel entonces sí lo habían, hermano, porque ellos creían que porque tenían un gran conocimiento no pecaban. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos justificarnos por nuestros propios medios, hermano. Por más que usted diga, repita, no soy pecador, no tengo pecado, déjeme decirle que sí, somos pecadores. Y que día con día le fallamos a nuestro Dios muchas veces. El problema no es que le fallemos. Hay dos problemas. El primero de ellos es que usted no reconozca que le fallamos a Dios. Y el segundo es que usted se vuelva un practicante de ese pecado. Pero usted me podrá decir, ¿y entonces cuál es la solución? ¿Cómo podemos hacer para poder recibir el perdón de los pecados? El versículo 9 me lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 9 nos demuestra cuál debe ser la actitud del ser humano por la condición en la que nos encontramos. Muchas veces tenemos que botar ese orgullo que tenemos en nuestra vida, porque no creemos que somos buenos, que somos santos y que no hay nadie como nosotros. Y déjeme decirle, sí, puede ser posible que nos comparemos con alguien más acá en la tierra y le salgamos ganando, que seamos mejor que esa persona. Pero déjeme decirle que delante de Dios todos somos iguales. Todos tenemos la misma condición. No importa si usted es rico o si usted es pobre. Si es alto, bajito, moreno, no. Todos tenemos la misma condición delante de Él. Y todos necesitamos
confesar nuestros pecados para poder ser perdonados y que nos limpie de toda nuestra, imagínense la palabra que utilice, maldad. Así estábamos de Dios, hermano. Y que nos limpie de toda nuestra maldad. Volviendo a Romanos, mire lo que me dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus. Pero mire lo que dice el 12, al final, no hay ni siquiera uno. No podemos decir, hermano, que no somos pecadores o que no necesitamos un Salvador o que no tenemos que confesar nuestros pecados para podernos limpiar, porque la misma Biblia nos declara que no hay ni tan siquiera uno que haga lo bueno delante de Dios. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es la confesión? Es la manifestación externa del arrepentimiento que se produce en nuestro corazón. El arrepentimiento propone un cambio de pensamiento y de propósito. El arrepentimiento es ese cambio que vamos a dar en nuestra mente. Antes íbamos caminando en la vida desobedeciendo a Dios, haciendo lo que yo quería, caminando con mis propios propósitos. Pero una vez nos arrepentimos, volvemos nuestra mirada a nuestro Creador y comenzamos a caminar nuevamente haciendo la voluntad de Él. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de mentalidad. Ya nuestro propósito no va a ser ir por la vida haciendo lo que yo quiero, sino que yo voy a hacer lo que le agrada a Dios. Y mire lo que hace el resultado cuando nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios. Lo primero dice que es que perdona nuestra culpa. Porque dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a su carácter, a su naturaleza, pero también Dios es fiel a sus promesas. Y Él nos había dejado prometido limpiarnos de nuestra culpa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar a Dios nuestro pecado. Mira el segundo resultado de confesarle a Dios nuestro pecado. Dice que nos quita la mancha y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es el método para quitarnos la mancha del pecado? El versículo 7 nos lo dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la encargada de limpiarnos de nuestro pecado. Como usted y yo ya sabemos, en el Antiguo Testamento existía el día de la expiación. ¿En qué consistía el día de la expiación? Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Una vez al año. Pero había dos problemas. Uno era que lo tenían que hacer todos los años. Y el segundo era que ese sacrificio no quitaba el pecado de uno, sino que simplemente lo cubría. Solamente cubría el pecado.
Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio fue de una vez y para siempre. No tenemos que volver a crucificar a Jesucristo para poder tener el perdón de los pecados, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario lo que usted y yo teníamos que haber pagado. Y lo segundo, dice que la sangre de Cristo no nos cubre el pecado. ¿Qué es lo que hace? Lo limpia totalmente, lo quita. Y nuestro pastor utiliza un ejemplo y nos dice, imagínense esta página que estuviera toda negra. Así estaba nuestro corazón delante de Dios antes de recibir a Cristo. Cuando nosotros venimos, confesamos nuestro pecado delante de Él, aceptando nuestra condición de pecador. ¿Qué es lo que pasa? La sangre de Cristo nos limpia nuestro corazón y nos da un corazón limpio delante de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra condición delante de Él cambia. Por cuanto todos pecaron, estábamos, más a lo que le recibieron, a lo que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados. Ahí está el cambio, hermano. Antes de confesar, nosotros estamos apartados de Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y confesamos y nos arrepentimos, pasamos a ser hijos de Dios. La pregunta ahora es, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del lado donde vamos a estar en enemistad con Dios? ¿O del lado donde somos hijos de Dios? Hijos de Dios, correcto. Ese debe ser nuestro primer objetivo, confesar nuestro pecado delante de Dios. Porque déjeme decirle, cuando nosotros pecamos, una de las consecuencias, ¿cuál es? Que nos aparta de la comunión con Dios. Nos aparta de la comunión con Dios. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. ¿Y por qué le digo esto nuevamente? Porque la confesión debe de ser un acto de todos los días del cristiano. No significa que usted va a estar confesando sus pecados para recibir la salvación, no. Usted una vez se arrepiente, confiesa sus pecados, el Espíritu Santo entra a morar en su corazón y pasa a ser hijo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? La naturaleza pecaminosa que habita en nosotros lastimosamente no se va. ¿Qué significa eso? Que usted siempre va a estar inducido a hacer el mal, a cometer pecado. Y eso lo dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces me puede preguntar y me puede decir, entonces los cristianos también pecamos. Sí, hermano, pecamos. Por lo que le decía, lastimosamente la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, cuando recibimos a Cristo, no se quita. Y siempre estamos inducidos para hacer el mal. Pero ¿cuál debe ser nuestra lucha? ¿Pecamos? ¿Lo confesamos delante de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra tercera acción? Abandonar el pecado, no volverlo a cometer. ¿Cuál es la diferencia de que alguien que no conoce a Cristo peque? Que él lo va a seguir haciendo una y otra vez. Se va a volver un practicante. Usted como cristiano ya no puede hacer eso. Puede caer una vez, sí puede caer, pero se va a arrepentir y se va a confesarlo delante de Dios y lo va a abandonar el pecado. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que todavía no conoce de Dios. Ahora, si usted se encuentra haciendo el mismo pecado una y otra vez, examinémonos y preguntémonos si verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios. Se oye duro, sí, hermano, pero es la realidad. ¿Qué dijo? ¿Nos es necesario?
nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué pasa cuando yo, en vez de confesar y aceptar mi condición de pecador, comenzamos a poner excusas y a tratar de justificarnos por nosotros mismos? Nos excluimos de recibir el perdón de nuestro Dios. En vez de estar perdiendo el tiempo diciendo, no, yo soy bueno, yo no hago lo malo, yo no soy pecador, no necesito de Dios, no necesito un Salvador, mejor reconozcámosle y confesemos delante de Él nuestros pecados y nuestros errores. ¿Por qué? Porque el día y la hora en que usted y yo podemos partir de este mundo, no la conocemos. Y tenemos que estar preparados para cuando eso suceda, usted y yo podamos pasar a la presencia de nuestro Dios. La pregunta es, ¿está usted preparado para poder ir a la presencia de Dios? Si no lo está o tiene duda, hoy es un buen día para que usted se pueda arrepentir. Hoy es un buen día para que usted le pueda entregar su vida a nuestro Señor. Hoy es un buen día para que pueda comenzar a tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Una vida en comunión con Dios exige una confesión de pecados. Además de confesarlos, se debe de alejar de la práctica del pecado, lo cual nos separa de nuestro Dios. Podemos decir, hermano, que el remedio para restaurar la comunión con Dios, la cual es interrumpida por el pecado, es la confesión de nuestro pecado delante de Él, arrepentirnos y alejarnos de todo lo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.